no sé, pues la formación de hormona tiroidea también es un proceso químico y no es digestión. No el proceso de los alimentos. ¿Es qué? No el proceso de los alimentos y recorrido. El proceso de los alimentos, su recorrido. Producir una lata de atún podría definirse de la misma forma, ¿no? O fabricar queso. ¿Qué es digestión? Sería es un proceso en el cual los alimentos se desdoblan en partes más básicas para que el cuerpo humano lo pueda digerir, lo pueda que sea más sintetizar para alimentarse, ¿no? Para nutrirse. Claro, es eso, es traducir los alimentos a moléculas, o sea, un pedazo de churrasco se va a convertir en una cadena de aminoácidos, ¿no es cierto? Para que puedan ser incorporados al metabolismo de las células. ¿Qué es metabolismo? ¿Qué entiende por metabolismo? Producción de energía. No necesariamente. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan en nuestro organismo. Todas. Cualquiera que sea esta es parte del metabolismo. Y el metabolismo tiene dos formas, ¿no? O es anabolismo. ¿Qué es anabolismo? ¿Qué? A ver, los que van al gimnasio, ¿qué es anabolismo? Se meten en anabolismo. Anabolismo son todas las reacciones químicas que construyen estructuras, ¿no? Y el otro es el catabolismo, que son las reacciones químicas que degradan, ¿no? O consumen otras moléculas. Muy bien, en este caso estamos hablando que la digestión es un proceso en el que un alimento se convierte en una molécula para poder incorporarse. Tiene actividades, la digestión tiene partes que son mecánicas y partes que son bioquímicas, básicamente, ¿no? El aparato digestivo o sistema digestivo está compuesto, bueno, en realidad se ordena para estudio de esta forma: cavidad bucal, el tubo digestivo y las glándulas que son anexas, ¿no? En la cavidad bucal tenemos que reconocer algunas estructuras, los labios, los carrillos. ¿Qué es un carrillo? ¿Ah? Ahí en España hay un plato famoso que se llama carriada, que es de carrillos. Carrillos son esto, lo que se infla. La mejilla. Las mejillas, lo que es inflable, esos son los carrillos. Entonces en la cavidad bucal tenemos los labios, los carrillos, el paladar, las encías y la lengua. El tubo digestivo tiene varios segmentos, ¿no? Comienza en el esófago, termina en el ano, en el camino está el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el sigmoide y el recto, ¿no? Y las glándulas que son anexas al tubo digestivo son las glándulas que producen saliva, el hígado y el páncreas. Muy bien. Diremos algunas cositas de estas estructuras. De la cavidad bucal mencionaremos, por ejemplo, que se encuentra delimitada por los labios, ¿no? Los labios. Los labios tienen un borde, una superficie externa que es esta, donde crecen los pelitos, ¿no? De la superficie externa, está formada por piel fina. Luego tenemos el borde libre, que es lo que las mujeres se pintan rojo, eso se llama borde libre de los labios, y está formada por piel fina, sin folículos pilosos en esa región. Hay zonas de piel fina que no tienen folículos pilosos, ese es uno. Y tenemos el borde interno, es cuando uno pone el labio, y ese borde interno está formado por mucosa bucal. ¿Qué es la mucosa bucal? Es una estructura histológica constituida por un epitelio que es estratificado plano sin queratina y lámina propia y algunas glandulitas salivares menores, ¿no? La mucosa bucal reviste todo esto. Todo lo que se puede inflar, todos los carrillos de la cavidad interna están revestidos por mucosa bucal. Luego tenemos en la cavidad bucal la lengua, que es un órgano de músculo estriado, es un músculo voluntario, que contribuye a varias cosas. Dentro de ellas, a la percepción de los sabores, ¿no? A la movilización del alimento en la cavidad bucal, cuando se inicia la digestión a través de la masticación. La lengua tiene una superficie superior, que es esta,
y una superficie inferior. La superficie inferior o cara inferior está revestida de mucosa bucal, igual que la de los carrillos. Pero la superficie anterior, esa superficie que pueden ver ustedes cuando sacan la lengua, tiene un revestimiento diferente. Los 2 tercios anteriores están revestidos por un conjunto de estructuras, repliegues de la mucosa que se llaman papilas linguales. Las papilas linguales. Y el tercio posterior es una especie de empedrado, porque ahí se encuentra una amígdala, un tejido linfoide de defensa, que es la amígdala lingual. Las papilas de los 2 tercios anteriores son de 3 tipos, ¿no? Son las papilas filiformes, que son las más abundantes, que son como espículas muy pequeñitas. Luego están las papilas fungiformes, que tienen forma de honguito chiquito, y unas papilas grandes que se llaman caliciformes, que son entre 12 y 16, que se encuentran formando la D lingual, dividiendo los 2 tercios anteriores del tercio posterior, ¿no? En las papilas se encuentran los botones gustativos, que son las terminaciones nerviosas receptoras, ¿no?, de los estímulos del sabor. ¿Cuántos sabores puede percibir la lengua? Son 4 sabores, los sabores básicos, ¿no? El dulce, salado, el ácido y el amargo, ¿no? ¿Y cómo diferencio entonces un té dulce de una leche dulce? Si los 2 son líquidos dulces. Porque el sistema del gusto trabaja en sinergia con el olfato. Y es el olfato el que permite la discriminación fina de los sabores. Por eso, cuando nos hemos resfriado y se ha inflamado la mucosa nasal, hemos perdido el gusto y dicen, no siento sabor a la comida, entonces hago más sal, hago dulce. Claro, el olfato no está trabajando en conjunto con la lengua, por eso no se perciben los sabores, ¿no? Muy bien. ¿Qué funciones cumple la cavidad bucal? A ver. ¿Qué funciones tiene la boca? ¿Cómo? Ya, recepciona el alimento, la 1. La trituración de los alimentos. Ya. Reduce el tamaño, ¿no? Tritura el alimento a través de la masticación. Van 2. La fonación. No, ya. Contribuye con la articulación de la palabra, ¿no? Hablar. Perfecto, van 3. ¿Es una vía aérea secundaria? Ya, pero no es una función propia, pero vale el comentario. La que acabamos de decir, percibe los sabores, ¿no es cierto? Faltan 2. Humedece los alimentos. Ah, claro. ¿No? Porque alucina en comer cancha sin saliva. Sí. Bueno, pensar si no tuviera saliva, ¿cómo se comer pan? Una tostada. Es imposible, ¿no es cierto? Y finalmente, la saliva que humedece el alimento ya tiene enzimas, por lo tanto ya en la masticación se empiezan algunas moléculas a partir, sobre todo el almidón, ¿no? La amilasa salival, ¿no? Son las funciones que tiene la boca. Cuando uno mastica e impulsa el alimento inicia un viaje a través de una estructura que se llama tubo digestivo, ¿no? Segundo segmento de la clase. El tubo digestivo está constituido por varios órganos que tienen todos ellos una característica de ser un órgano hueco, un órgano tubular. Por lo tanto, cuando son órganos huecos, uno los estudia por capas, ¿no? Por capas. Los órganos huecos se estudian por capas. Vamos a encontrar que todo el tubo digestivo tiene 4 capas. La capa más interna es la que entra en contacto con el alimento, se llama mucosa tubo digestivo. Por debajo de la mucosa hay una segunda capa que se llama submucosa. Luego de ella hay otra capa que se llama capa muscular. Y finalmente la capa más externa se llama serosa, o en algunos casos se llama adventicia, dependiendo de qué segmento estemos hablando, ¿no? ¿Qué encontramos en cada capa? En la capa mucosa va siempre un epitelio que reviste, como toda superficie tiene un epitelio de revestimiento. ¿Qué epitelios encontramos? En el esófago, epitelio certificado plano, sin queratina. En el estómago, epitelio simple cilíndrico, productor de moco. En el intestino delgado, epitelio simple cilíndrico de absorción. En el intestino grueso, epitelio simple cilíndrico también de absorción, ¿no? ¿Qué más encontramos aparte del epitelio? Una lámina propia, que es un poquito de tejido conjuntivo que sostiene el epitelio. Encontramos algunas glandulitas que humedecen esa mucosa y encontramos un musculito muy fino que se llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa, que cuando se contrae evita que el alimento se pegue al epitelio y siga circulando, ¿no? Como para sacudir el alimento que está en la superficie del epitelio. La segunda capa es básicamente tejido conjuntivo, un poco más laxo, hay vasos sanguíneos y también encontramos ahí algunos acúmulos de tejido linfoide, ¿no? En esa
submucosa encontramos un primer plexo nervioso, que se llama plexo nervioso submucoso o de Meissner. La siguiente capa es la capa muscular, es músculo liso. Aquí hay algunas variaciones. Por ejemplo, en el esófago hay una mezcla de músculo esquelético en el primer tercio y de músculo liso puro ya en el último tercio. El estómago tiene 3 capas de músculo liso: una capa circular interna, longitudinal media y una oblicua externa. El intestino delgado tiene 2 capas, igual que el intestino grueso, 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. Y aquí en el músculo encontramos un segundo plexo nervioso que se llama muscular o de Auerbach. ¿Para qué hay plexos nerviosos en el tubo digestivo? ¿Por qué hay el Meissner y el de Auerbach? ¿Cuál es la función? Son 2 funciones básicamente. Una es favorecer el movimiento del tubo digestivo conduciendo el alimento. ¿Cómo se llama ese movimiento? Peristaltismo. Es el movimiento peristáltico. ¿Qué características tiene el movimiento peristáltico? Es involuntario. ¿Cómo? Es involuntario. Ya, es involuntario. Siempre es cefalocaudal, o sea, va de arriba hacia abajo, del estómago al ano, ¿no? Y es en el estómago, es de contención y para batir, ¿no? Bate, contiene y bate. Luego se vacía el estómago porque si delgado y a partir del estómago delgado simplemente se conduce el alimento hacia, ¿no? ¿Qué es un vómito? Un vómito es un movimiento antiperistáltico, ¿no? O sea, al revés del peristaltismo que sale, ¿no? ¿Y qué es una diarrea? En una diarrea hay un incremento del peristaltismo, por eso que el alimento sale rápido, ¿no? A veces sin haberse ingerido. Son movimientos vinculados. ¿Para quién se encarga de esos movimientos? Los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach. Y también esos plexos regulan la cantidad de secreciones, ¿no? Que humedecen los alimentos a través del tránsito, ¿no? Finalmente, la capa externa es adventicia. Adventicia se llama cuando es tejido conjuntivo que integra el órgano con los órganos periféricos. Por ejemplo, el esófago. Si uno diseca, saca el hueso del esternón y ve la tráquea, atrás de la tráquea está el esófago, vas a darte cuenta que el esófago no se puede separar solito, hay que disecarlo, porque está con el tejido conjuntivo unido al resto de estructuras de alrededor, que hay nervios, cadena ganglionar, grasa, ¿no? Está metido ahí dentro de todo eso. Eso cuando está así se llama adventicia y pasa en el esófago y pasa en el recto, ¿no? La parte del final, casi el tubo digestivo. Pero todo el resto del tubo digestivo, si uno abre el abdomen, uno puede diferenciar el estómago, lo puede sacar, el intestino delgado, el colon, porque su capa más externa no lo integra, sino lo reviste a través de una membrana que se llama peritoneo, ¿no? Cuando está revestido por peritoneo se llama serosa. Serosa. Entonces acá tenemos una imagen del tubo digestivo general en la que se puede ver el epitelio, la lámina propia, la muscularis mucosae, la amarillo es la submucosa, la capa muscular, acá se ve la circular interna, la longitudinal externa, y esto es una serosa, ¿no? La capa exterior. ¿Para qué sirve el tubo digestivo? Bueno, dependiendo de los segmentos, y lo hemos mencionado ya. Por ejemplo, el epitelio del tubo digestivo genera una barrera, ¿no es cierto? Una barrera que separa el alimento de las estructuras propias de la pared del órgano. Pero además, en ciertos segmentos, este epitelio cumple funciones especiales. Por ejemplo, en el esófago, es un epitelio estratificado plano, protege. El alimento todavía llega un poco tosco, ¿no es cierto? Y a veces comemos cosas que son un poco irritantes. Entonces, el esófago es grueso del epitelio para protegerlo. En el estómago, el epitelio produce moco porque el estómago está lleno de glándulas, que son glándulas simples, cilíndricas, que producen jugo gástrico. El jugo gástrico es muy ácido, tiene ácido clorhídrico, también tiene otras moléculas más ahí inmersas. ¿Para qué tiene ácido el jugo gástrico? ¿Cuál es la función del ácido del jugo gástrico? ¿Cómo? Degradar. Ya, uno es ese, nos defiende, ¿no? Uno puede meter bacterias, hongos y el ácido, como que cosas. Pero otra es, ¿qué es desnaturalización? ¿Romper moléculas? Es cuando una proteína pierde su estructura cuaternaria para volver a su estructura primaria, que es una cadena de aminoácidos, ¿no es cierto? Cuando uno come una proteína, usualmente la come cocida. Es decir, que el calor ya la desnaturalizó, un churrasco está cocido, un huevo duro, un huevo frito.
ya está la proteína reducida a primaria. Entonces llega al estómago y solo se bate y las moléculas están expuestas. Pero a veces también comemos proteínas crudas, pues. Gente que come huevo crudo, ¿no? Ceviche. Por ejemplo, la leche, ¿no? Así fresca, o la carne solo sellada, en el centro todo sangroso, crudo. Entonces, cuando uno come la carne cruda, no la va a poder digerir, salvo que la desnaturalice el propio cuerpo. ¿Cómo la desnaturalizamos? Con un pH de 1, ácido en el estómago. Llega la carne y automáticamente las proteínas pasan a su estado primario y pueden romperse las cadenas de aminoácidos para ser asimilados, ¿no? El intestino delgado tiene un epitelio simple cilíndrico, y ese epitelio simple cilíndrico tiene la principal función de absorber. Es ahí, en el intestino delgado, donde se produce la absorción de las moléculas que van a integrarse a la sangre para luego ir a las células y ser parte del metabolismo. El intestino grueso también tiene epitelio simple cilíndrico, pero absorbe agua básicamente. Y tiene muchas células mucosas para lubricar, ¿no?, esa superficie. El tejido linfoide, que se encuentra a veces en la lámina propia o a veces en la submucosa, son como cuarteles de linfocitos para defendernos, ¿no?, sobre todo a nivel del colon, donde hay muchas bacterias dentro de la luz del intestino. Ya dijimos la muscular de la mucosa para que sacudir, la capa muscular para mezclar y progresar, los plexos ya sabemos para qué sirven. Esta es una imagen, por ejemplo, del esófago. Arriba puedo ver yo el epitelio estratificado plano sin queratina, la lámina propia, la muscularis mucosae. Estas son glándulas que producen moco para humedecer la superficie. Hay un conducto de glandular y acá se ve la capa muscular, ¿no? Ese es esófago. Esta de acá es estómago. En el estómago yo puedo ver acá, en esta imagen, acá el epitelio simple cilíndrico, bien bonito. Todo esto de acá hasta aquí es mucosa. Y estas son glándulas simples cilíndricas de la mucosa, que producen ¿qué cosa? Jugo gástrico, ¿no? Acá está la lámina propia, esto rojito es la muscular de la mucosa, todo esto gordo es la submucosa, y esto rojo es la muscular. Finalmente acá hay serosa. Estómago. Este es intestino delgado. El intestino delgado tiene una peculiaridad. Como tiene que absorber, lo que ha hecho el intestino delgado es generar una superficie de contacto con los alimentos mucho más amplia. Para que se dé esa superficie más amplia, se ha arrugado bastante. Tiene tres estructuras que aumentan la superficie de contacto: las microvellosidades de las células del epitelio, luego tenemos las vellosidades intestinales, que son estas son las vellosidades intestinales, y finalmente estas de acá, que son pliegues circulares de la submucosa, ¿no? Esta estructura está hecha básicamente para absorber alimentos. Y este es el colon. Tiene un epitelio simple cilíndrico, pero tiene muchas células de este tipo caliciformes, productoras de moco. ¿Por qué? Porque el intestino grueso ya llega al desecho de la digestión, porque no se va a absorber. Ahí se absorbe el agua y se va cambiando el estado del contenido del líquido, pasa a ser sólido. Se forman las heces, ¿no? Y si es sólido puede impactarse, quedarse ahí. Entonces lo que hace el intestino es producir moco con estas celulitas, y ese moco hace que resbale, ¿no? O sea, fácil con el perisaltismo expulsar las heces cuando ya han sido formadas, ¿no? Y luego todo acaba ahí. Sobre las glándulas anexas, algún comentario fácil. Las primeras son las salivares. Las salivares son de dos tipos, glándulas mayores y menores. Las menores están en toda la mucosa bucal. No se pueden diferenciar fácilmente porque están metidas en la lámina propia del epitelio. Pero hay tres que son glándulas mayores, que son las parótidas, las submandibulares y las que están debajo de la lengua, que se llaman sublinguales. Todas ellas producen más o menos 1 litro de saliva al día. Y ya sabemos cuál es la función de la saliva: humedecer los alimentos para poder favorecer su trituración, y también ya tiene ciertas enzimas para degradar ciertos alimentos, sobre todo el almidón, ¿no? Ahí está la amilasa salival. Finalmente también en la saliva hay lisosima, que es el contenido de los lisosomas, que es un agente que es capaz de matar bacterias, ¿no? Por eso los perros con enfermedad se lamen y se curan las bacterias, ¿no? Porque matan las bacterias por su lisosima de la saliva, además que van limpiando las heridas, ¿no?
De hecho, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Por instinto, cuando te cortas, chupas el dedo al toque, ¿no? Bueno, el efecto de limpieza podría ser condicionado por la salida también de bacterias, ¿no? O sea, de la propia mucosa bucal. La segunda glándula es el páncreas, ¿no? El páncreas es una glándula que está ubicada en el retroperitoneo, es una glándula mixta, porque produce enzimas hacia el exterior y produce hormonas, ¿no? Las hormonas, la insulina, el glucagón, lo producen los islotes pancreáticos del páncreas. ¿Qué es importante del páncreas? Que las enzimas que produce, las produce de una manera inactiva, ¿no? Como una preenzima, ¿no? Inactiva. ¿Por qué? Porque el páncreas produce enzimas para degradar todo. Las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos, todo puede degradar el páncreas. Por lo tanto, si la enzima se activa en el páncreas, ¿qué va a pasar? El páncreas se va a digerir a sí mismo. Eso le pasa a la pancreatitis, la autodigestión del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que hace el páncreas? Produce la enzima inactiva y le dice a la enzima, cuando encuentres un pH ácido, te activas. Y en todo el conducto pancreático produce bicarbonato para que el pH sea más bien alcalino. Y una vez que llega la enzima al tubo digestivo, a la luz del duodeno, del primer segmento del intestino delgado, y se vacía el estómago, el vaciamiento gástrico, ¿qué pH trae? pH ácido, ¿no? Porque está todo del ácido clorhídrico. Entonces ahí la enzima pancreática que estuvo viviendo el bicarbonato básico encuentra el ácido y se activa y comienza la digestión. La tercera glándula es el hígado. El hígado en realidad es un órgano, pesa como 1 kilo, está en el espacio subcostal derecho. Es un órgano que es una fábrica metabólica, ¿no? Recibe todo lo que entra por el tubo digestivo de la absorción a través del sistema de irrigación porta. Y los hepatocitos, que son las células del hígado, cogen lo que sirve, botan lo que no sirve, guardan cosas, en fin, ¿no? Esa es la función básica del hígado. Además de producir bilis, ¿no? Que se almacena en la vesícula biliar y que contribuye también a la digestión de las grasas, básicamente. Esas son las 3 glándulas de las grasas. ¿Alguna pregunta con respecto al digestivo? Entonces ya sabemos, básicamente, me interesa que fijen bien la estructura general del tubo digestivo, las 4 capas, los tipos de epitelios que hay en cada segmento y cuál es la función de estas capas que hemos visto, lo hemos mencionado varias veces, ¿no? ¿Qué diremos sobre el sistema urinario? ¿Cuáles son las funciones del sistema urinario? ¿Para qué sirve el sistema urinario? A ver. Desechar. ¿Qué cosa vamos a desechar? Proteínas. De hecho, todo el metabolismo tiene productos, ¿no? Productos que son útiles y productos que son inútiles, que pueden ser hasta tóxicos, que deben ser eliminados. Se eliminan a través de las heces o se eliminan a través de la orina. Este sistema urinario está formado por 2 riñones y por las vías urinarias. Los riñones son unos órganos que tienen forma de haba y están en el tracto peritoneo, L2, L3 más o menos, y de ellos salen las vías urinarias, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra, son las vías urinarias. Primera función, entonces, excretar. Todo lo que no sirve del metabolismo se orina, se desecha a través de la orina. Pero no es la única función. También es el responsable de la homeostasis o del equilibrio del agua, ¿no? Ustedes toman mucha agua, orinan más, ¿no? Eso pasa cuando tomamos chelas, cuando orinan a garra, ¿no? Que la están tomando. En cambio, si ustedes no toman agua, entonces no orinan, ¿no? Es el riñón el que decide cómo manejar el volumen del agua. Pero el agua nunca está sola, siempre está con sodio, con potasio, ¿no? Se manejan los electrolitos y también sirve para amortiguar el cambio de pH, ¿no? Eso lo vamos a contar con su presencia a esta hora. Justo cuando estamos acabando ya. Otra función que le corresponde al sistema urinario es el control de la presión arterial. Es el sistema urinario el que controla o maneja la presión arterial de la sangre de nuestro cuerpo. ¿Qué más? Contribuye con el metabolismo de la vitamina D y produce una hormona que se llama eritropoyetina,
que le dice a la médula ósea que produzca más glóbulos rojos. O sea, es una hormona que favorece la síntesis, la fabricación de glóbulos rojos. Pero hay una condición para que trabajen los riñones, y esa condición significa que debe haber siempre una presión arterial adecuada, se llama perfusión constante. No puede caer la presión, porque si cae la presión, la sangre no puede llegar bien al riñón, y si la sangre no llega bien al riñón, no va a poder filtrarse. Finalmente, esa es la chamba del riñón, filtrar la sangre para quitarle lo que no sirve. Todos los días, nuestros dos riñoncitos filtran más o menos 140 a 180 litros de sangre. No, pero solo tenemos 5 litros, ¿cómo van a filtrar 140? Es que esos 5 litros pasan todo el día por los riñones. Y se filtran 1, 2, 3, 4, hasta esa cantidad. Ahora, pero todo lo que se filtra se orina, dice orina primaria. No, pues yo no voy a orinar 140 litros de orina. Todo se reabsorbe realmente. Casi todo se filtra, se vuelve a absorber. Solamente el 1% se orina, y ese 1% es 1.4 litros. Y cuando tomamos una adecuada cantidad de agua, es lo normal, orinar más o menos 1.4 o 1.8 litros por día. Cada minuto pasa por los riñones 1.2 litros de sangre. Por eso es que se produce tanto filtrado primario. Bueno, el riñón es un órgano macizo. Tiene una parte que se conoce como estroma, una parte que se conoce como parénquima. El estroma es tejido conjuntivo que le forma una cápsula. No tiene tabiques al interior. Además hay estroma intersticiales, colágeno 3, fibroblastos, células intersticiales. Y el parénquima, que es la parte funcional del riñón, tiene dos regiones. Una región periférica, que se llama corteza renal, y una región central, que se llama médula renal. Además, el riñón tiene una región que se llama ilio o seno renal, que es por donde ingresan los vasos sanguíneos, la arteria renal, por donde sale la vena renal y por donde salen las vías urinarias. En el seno renal o ilio, yo encuentro los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, la arteria renal y sus ramas, la vena renal, vasos linfáticos, nervios y tejido adiposo. Listo, es un riñón, así lo ponen en la parrilla. Aquí se puede ver claramente la parte periférica, que es la corteza renal, y esta parte central, que es la médula renal. Y esto del centro son las vías urinarias, ¿no? Los cálices menores y mayores. Lo mismo, pero ya histológicamente, otra vez vemos acá la corteza renal y la médula renal. Pero eso es anatomía. El riñón funciona a través de una unidad básica, que se llama, ¿cómo se llama la unidad básica del riñón? La unidad básica se llama tubo urinífero. Tubo urinífero. El tubo urinífero tiene dos componentes. El primero se llama nefrona y el segundo se llama tubo colector, pero los dos forman la unidad funcional del riñón. La nefrona está formada por el corpúsculo renal, donde se encuentra el glomérulo con su cápsula, y a partir de ahí sale un tubo largo que tiene tres regiones: el túbulo proximal, el túbulo intermedio y el túbulo distal. Y ese túbulo distal finalmente se une al tubo colector. Es una imagen del tubo urinífero. De morado se ve la nefrona y de amarillo se ve el tubo colector. Acá se ve el corpúsculo, la bolita esa, y el primer segmento se llama túbulo proximal. El segmento delgadito se llama túbulo intermedio y el segmento grande final morado se llama túbulo distal. De hecho, estos túbulos tienen partes, ¿no? El túbulo proximal tiene dos partes, una que se llama túbulo contorneado proximal y otra que se llama tubo recto proximal. El tubo intermedio tiene dos partes, la parte descendente y la parte ascendente del tubo intermedio, y el túbulo distal también tiene dos partes, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal, como se ve en esa imagen. Acá se ve el corpúsculo. La arteria renal se divide tanto que llega finalmente a ser una arteriola pequeña que se ovilla sobre sí misma y sale.
La sangre viene por acá, se filtra, cae a este espacio y se conduce hacia los túbulos para ser reabsorbida. La zona en donde entra y sale la arteria se llama polo vascular. La zona donde comienza el túbulo se llama polo urinario. Y el corpúsculo tiene una cápsula que lo envuelve, que se llama cápsula de Bowman. Y dentro de esa cápsula se encuentra un nodillo arteriolar que se llama glomérulo. Acá está otra vez la arteriola que entra, se orilla y sale. Este es el polo vascular. La sangre viene por acá, atraviesa la arteriola, cae en este espacio que deja la cápsula, que se llama espacio de Bowman también, y se dirige hacia el túbulo proximal, ¿no? Que es donde se inicia la reabsorción. Esta es una imagen de la arteriola, de esto de acá, para que vean que tiene que atravesar la sangre para filtrarse. Atraviesa el endotelio fenestrado, la lámina basal y el espacio que hay entre estas células que se llaman podocitos, ¿no? Si se ve el glomérulo desde arriba, la fotografía electrónica de barrido. Y esta estructura que se ve acá, que es otra vez el glomérulo, es para mostrar este órgano que está en el glomérulo, que se llama complejo yuxtaglomerular. Ese complejo es una estructura histológica del glomérulo, sirve para producir unas moléculas que se llama renina, que es una molécula que produce, activando a la angiotensina, produce contracción de los vasos sanguíneos y de esa forma se puede elevar la presión arterial. Entonces, ese complejo yuxtaglomerular es el responsable de checar cómo está la presión y elevarla, si es que se requiere, a través de la renina, el sistema renina que presina el aldosterona. Es una imagen que muestra lo mismo que hemos visto, pero ya de verdad, son los glomérulos, el espacio de Bowman y lo demás son los túbulos. Primera función entonces, producir orina. ¿Cómo produce la orina? A través de filtrar la sangre. En ese filtrado se eliminan sustancias que no queremos mantener en el cuerpo y se rescatan sustancias que sí, como la glucosa, por ejemplo. No se orina glucosa. ¿Cuánto se orina glucosa? ¿En qué enfermedad se orina glucosa? En la diabetes. Lo que pasa con la diabetes es que por una falla los niveles de glucosa en sangre aumentan, ¿no es cierto? O sea, diabetes es aumento del nivel de glucosa. Entonces, cuando llega la glucosa en sangre, llega el riñón dice, yo no puedo perder glucosa, la glucosa es energía, y le empieza a reabsorber la glucosa. ¿Cuánto es lo normal de glucosa en sangre? No sé, entre 80 y 100. Puede llegar a decidirlo hasta 100. 120 puede ser ya, pero 100 no es normal. Entonces el riñón tiene la capacidad de reabsorber. Si llega la glucosa en 140, reabsorbe. 150 reabsorbe. 160 de glucosa no puede reabsorber, le gana, ¿no? Entonces, a partir de 160, la orina sale dulce. Empieza a perder glucosa por la orina. El paciente diabético empieza a perder glucosa en la orina. ¿Y qué pasa con la glucosa en la orina? Que cuando la glucosa sale en la orina, nunca sale sola. ¿Qué se lleva consigo? Agua. Agua. Por eso es que el paciente que tiene diabetes, uno de los síntomas es orina cada rato. ¿No? Porque está botando glucosa y la glucosa está llevando al agua. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma tendría como consecuencia de eso? ¿Ah? Estaría deshidratado, por lo tanto, ¿cuál síntoma tendría? Sed. El paciente con orina tanta agua tiene que recuperarla, que tiene mucha sed. Entonces un paciente diabético típico dice, doctor, ¿sabe qué? Desde un tiempo que estoy orino cada rato un mundo y me muero de sed. Ya son las dos P de la diabetes. Poliuria y polidipsia. Orinas cada rato y tomas cada rato. A eso se le agrega un poco de trastorno del peso, ¿no? Y ya, pues, prácticamente estamos frente a un cuadro de diabetes. Entonces, el glomérulo filtra, elimina lo que no quiere, rescata lo que se quiere, ¿no?
¿Cómo lo rescata? Reabsorbiendo, ¿no? Los túbulos, el proximal, el intermedio y el distal, reabsorben. Si se fijan, 140 litros de sangre por día, se reabsorben 139 litros, ¿no?, de sangre por día. La orina primaria se reabsorbe. Ya dijimos que elimina las sustancias tóxicas también a la vez secretando en los túbulos. Produce renina en el complejo yuxtaglomerular, ya lo mencionamos, y produce eritropoyetina en células intersticiales para favorecer la generación de glóbulos rojos. En esta imagen, lo que se ha pintado son las vías urinarias. Una vez que se produce la orina, ese litro de orina que tiene que eliminarse, la orina pasa por los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis, cae por el uréter, llega a la vejiga, se almacena. Cuando se distiende la vejiga, se elimina a través de la orina, de la emisión de la uretra, ¿no? ¿Qué le llama la atención de esta imagen? Se llama urograma esqueletal, es una radiografía. Ya, un riñón está más alto que el otro, eso suele ser normal. Siempre hay una cosa más abajo que la otra. Las chicas, si se meten nudos al espejo, van a tener un seno distinto al otro. Es normal. Los chicos, si ven los testículos, van a tener uno más abajo que el otro. Es normal, ¿no? ¿Cuál es el que está más abajo? El izquierdo normalmente es el que está más abajo que el derecho. Es parte del césar. Ya, aparte de que un riñón está más abajo que el otro, ¿qué otra cosa llama la atención acá? ¿Qué tiene el derecho? Tiene eso, ¿no? Es un signo de sustracción, ¿no? Una moneda. ¿Qué sería? Es un cálculo renal. Es un cálculo renal. Condensación, ¿no? Alucinen que ese cálculo va a querer bajar por el uréter y eso le va a dar al paciente como los dioses. Es horrible. Dice que el dolor más intenso que existe en la vida, por encima del trabajo de parto, es un cálculo renal tirano. Los hombres, así aguerridos, gladiadores, se desmayan de ese dolor, es re intenso. Y de hecho, cuando llegan a orinar el cálculo, es como si dieran la luz, lo quieren criar a su calculito. La vía urinaria es un órgano tubular, tiene una mucosa, una muscular y una adventicia, ¿no?, con un epitelio típico que se llama epitelio transicional o urotelio, ¿no?, una capa muscular gruesa, adventicia y uretra, así se ve el uretra. La vejiga es un saco que tiene mucosa muscular adventicia hacia abajo, pero arriba es serosa. También tiene urotelio, ¿no?, una capa muscular gruesa de la vejiga para poder contraerse y orinar. Finalmente, la última capa es el epitelio. Miren qué bonito el urotelio. La última capa es, el último segmento se llama uretra, que es el segmento que elimina la orina. Esta es la uretra de un hombre. La uretra de un hombre, ¿de qué depende el tamaño de la uretra de un hombre? Depende del tamaño del pene. Si el pene es más grande, la uretra será más grande. Si el pene es más chico, la uretra será más chica. ¿De qué depende el tamaño de la uretra de una mujer? De nada. Siempre va a ser chica. La uretra de la mujer es cortita. Vejiga, uretra, afuera. Por eso las mujeres, cuando han tenido muchos hijos o han variado de peso de manera radical, llegan a la vejez, se ríen y se limpian. Son más fáciles de tener incontinencia porque la uretra es cortita, no tiene mucho piso. En cambio, el hombre tiene 3 segmentos. Miren, la vejiga, el segmento 1 atraviesa la próstata, se llama uretra prostática. Es la que nos crea problemas. Cuando la próstata crece, cierra la uretra y no podemos orinar cuando fritos. Segundo segmento, número 2, se llama uretra membranosa, que atraviesa el piso de la pelvis. Es cuando uno quiere orinar, es justo para llegar al baño. Ya, eso que has ajustado es el piso de la pelvis, ha cerrado la uretra membranosa. Y luego viene la uretra esta, que es la uretra peniana, la que atraviesa el pene. Listo. Eso es histología así, las cosas que nos interesa que ustedes fijen de cultivo, que mucho lo he dicho, más que lo que estaba en la pantalla. ¿Alguna pregunta?